Magistrado Luis Arque Osuna Sánchez, licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora en México y maestro en Derecho Fiscal y Financiero por la Escuela Libre de Derecho del Estado de Sinaloa. Doctor por la Universidad La Trobe en Australia y es candidato a doctor en Deakin University, Australia. En abril de 2015 fue nombrado magistrado del referido tribunal, desempeñando dicho cargo hasta la fecha en distintas jurisdicciones. Integrante honorario de la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal. Reciban un cordial saludo. Es un verdadero placer, un verdadero honor estar participando en este segundo Congreso Internacional organizado por la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal y el Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales, entre otros entes convocantes, abordando el tema de razonamiento probatorio y prueba pericial. Realmente es muy importante, es una temática sumamente trascendental para el derecho en la actualidad y creo que son eh, de alto impacto las conversaciones que con juristas tan importantes y destacados se han reunido, y he tenido yo el placer de tener la oportunidad de hacer unas reflexiones. Precisamente por eso mi temática, basada precisamente en mi quehacer diario como magistrado, es reflexionar respecto a la prueba pericial psicológica en el contencioso administrativo, la prueba, de hecho, el desahogo pericial en lo particular, y todo el impacto del tema de razonamiento probatorio que a lo largo de este congreso tan importante se va a venir abordando desde diferentes latitudes, desde diferentes componentes, y donde unos a otros nos entrelazamos precisamente para lograr acrecentar nuestro acervo. Para poder yo abordar este tema con la puntualidad adecuada que requiere, pues siempre debo yo de contextualizar, ¿no? Y para contextualizar hay que situarnos precisamente en el ámbito de aplicación respecto del cual yo voy a conversar el día de hoy. Voy a hablar un poco por ello del juicio contencioso administrativo, ¿no? Y ahí, y sobre eso vamos a ir desplegando la importancia de la prueba pericial y cuáles son los aciertos y cuáles son las oportunidades que tenemos nosotros en el contencioso administrativo, precisamente en el tema de razonamiento probatorio y prueba pericial para alcanzar y lograr, ¿no?, nuestros objetivos, ¿no? Pero vamos a recordar que el juicio contencioso administrativo es un juicio, ¿no?, contemplado en la legislación mexicana, a través del cual, ¿no?, se controvierten resoluciones administrativas definitivas, ¿no? Son actos de autoridades federales, ¿no?, que son objeto y materia del juicio. Tradicionalmente, de manera general, los particulares acuden ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y interponiendo el juicio contencioso administrativo con el fin de evidenciar ciertas ilegalidades o excesos o arbitrariedades de las autoridades federales. El juicio contencioso administrativo, que se tramita en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es un juicio de jurisdicción restringida, lo cual significa que solo va a proceder contra ciertas resoluciones que específicamente contempla nuestra ley orgánica. En este caso, el caso de la jurisdicción mexicana, que sé que me están escuchando algunos de otras jurisdicciones, dictaré solo algunos ejemplos para que tengan la noción, ¿no? Se trata de decretos y acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos. Se trata de resoluciones definitivas dictadas por las autoridades tributarias, ¿no?, los fiscales federales, los organismos fiscales autónomos, donde se determina la existencia de una obligación fiscal, se fija en cantidad líquida o se dan las bases, ¿no?, para su liquidación. Resoluciones definitivas que nieguen la devolución de un ingreso, resoluciones administrativas que imponen multas por infracciones precisamente a las normas administrativas federales, aquellas resoluciones definitivas que causan un agravio en materia fiscal, que nieguen o reducen pensiones, ¿no? ¿No? Y demás prestaciones sociales que se conceden
las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes, es muy importante. También procede el juicio contencioso administrativo contra resoluciones que se dicten en materia de pensiones civiles, siempre y cuando sea ese cargo al erario federal. También cuando las resoluciones definitivas se originen por fallos que hayan sido objeto de licitación pública, así como la interpretación y cumplimiento de los contratos públicos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos, las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado. Muy importante en el tema pericial, psicología especialmente, lo vamos a comentar a lo largo de este. También tenemos aquellos que requieran pago de garantías a favor de las entidades. Tenemos algunas materias, aquellas señaladas en el 94 de Comercio Exterior, las dictadas por autoridades administrativas que ponen fin a un procedimiento administrativo, una instancia o resuelvan un expediente en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aquellas que resuelven recursos administrativos, aquellas resoluciones definitivas que se fundan en un tratado o un acuerdo internacional para evitar la doble tributación, las que configuren una negativa ficta, ya saben, el silencio de la autoridad ante un instar. Ese silencio de la autoridad, pasado un determinado plazo, se convierte en una resolución ficta que debe entenderse que se resolvió además en forma negativa lo peticionado por el gobernado. También procede el juicio contra resoluciones definitivas que imponen sanciones a servidores públicos, incluso o incluyendo aquellas emitidas por la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral, y así como también aquellas sanciones o resoluciones que emite la Auditoría Superior de la Federación, entre otros muchos ejemplos. Esa es la competencia del tribunal y me permito señalarla desde un principio porque yo creo que las normas y todo este quehacer probatorio tiene una íntima relación con la naturaleza del juicio y no podría de ninguna manera extenderse o extrapolarse de otros ámbitos como el penal de una manera directa sin contextualizar. Ciertamente habrá materias en donde algunos principios sean compatibles, donde algunas ideas sean compatibles, pero vamos a partir de algo sumamente importante en el tema probatorio, que se relaciona, por supuesto, con las cargas probatorias, y es que, por naturaleza y definición, los actos de autoridad se presumen legales, gozan de lo que nosotros llamamos presunción de validez de los actos administrativos. Es decir, desde su nacimiento, el acto de autoridad se presume ya legal. Ya hay una presunción respecto a que ese acto es legal. Por lo tanto, se traslada la carga de la prueba precisamente al particular de origen. Hay ciertas reglas, las vamos a comentar a lo largo de esta pequeña charla, pero básicamente entramos ya a un juicio donde ya tenemos nosotros, a diferencia de otras jurisdicciones, ya tenemos un acto de autoridad que se presume legal y que para poder desvirtuar, ¿no?, esa presunción de legalidad se requiere precisamente de los elementos probatorios que acompañarán las partes en el juicio y que permitirán al juzgador emitir una resolución. La presunción de validez de los actos administrativos impone el deber de aceptar, ¿no?, que el acto de actuar de la autoridad se emitió conforme a derecho. Y esa presunción no va a moverse hasta en tanto un órgano competente, a través de un procedimiento legalmente, declare autoritativamente su invalidez, la invalidez del acto administrativo que se pretende impugnar, ¿no? En este caso, es el órgano competente en materia federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el procedimiento es el juicio contencioso administrativo federal. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra plasmado en nuestra legislación? ¿Qué nos dice la legislación mexicana respecto a esta presunción de validez? Lo encontramos en el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, donde con puntualidad nos dice las resoluciones y actos administrativos se van a presumir legales, tal cual. Especifica
importantísimo en materia de pruebas. Sin embargo, dice, las autoridades deben probar los hechos que los motiven cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. Ok, entonces tenemos que, para empezar a agarrar aquí cierto sentir, ¿no? Cierto contexto, el juicio contencioso administrativo procede contra ciertos actos emitidos por las autoridades federales que le causan un agravio a los particulares que afectan su esfera jurídica, y esos actos se presumen legales, por lo que deberá ser el demandante quien tenga que demostrar que ese acto de autoridad fue emitido contrario a derecho y le está causando un daño, ¿no? Esa resolución le causa daño a la esfera jurídica del demandante. Y bajo ese contexto, donde la prueba tiene un sumo papel, es que se desarrolla el juicio contencioso administrativo. ¿Quiénes son las partes? El demandante, que tradicionalmente siempre voy a tratar de evitar estar citando todas las excepciones, pero tradicionalmente va a ser el gobernado a quien va dirigido el acto, y van a tener el carácter de demandado la autoridad que dictó esa resolución, la que dictó ese acto que se está impugnando. eh, en el caso de que sea un asunto relacionado con la hacienda pública, el jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la dependencia va también eh, comparecer al juicio, va a tener también ese carácter de demandado. Y también el tercero, cuando existe un derecho incompatible con la pretensión del demandante, va a tener la oportunidad de participar en el juicio, ¿no? Básicamente, ese es insisto, vamos aquí un poquito de manera genérica, avanzando con lo que sucede en el juicio contencioso administrativo. Un gobernador es notificado de una autoridad que se presume legal y que afecta su esfera jurídica, que acude al juicio contencioso administrativo con una carga preexistente de tener que demostrar que el acto de autoridad fue emitido, ¿no? Contrario a las leyes, contrario a las normas, contrario a la jurisprudencia, y está causando un daño en su esfera jurídica. Entonces, ese es el contexto probatorio que nosotros tenemos. Históricamente, ¿qué pasa con la prueba en materia fiscal y administrativa? La famosa frase, ¿no? Por lo menos aquí en México, ¿no? Que en materia de contencioso administrativo, la reina de las pruebas es la prueba documental. Muy cierto, muy cierto. Efectivamente, un gran porcentaje de los elementos probatorios están consignados en documentos. No quisiera yo entrar ni abundar demasiado en el tema del papel de las pruebas documentales, de la prueba material documental, ¿no? Y todos sus asegúnes, porque no nos alcanzaría el tiempo para hacerlo en esta pequeña charla que estoy teniendo con ustedes, muy respetuosa, buscando siempre, pues, insisto otra vez, la reflexión, ¿no? Pero el hecho de que la prueba documental, por la naturaleza del juicio, sea una prueba muy trascendente, y así lo ha sido históricamente desde la creación del tribunal en el año 1936, lo cierto es que todo se ha modificado porque las litis se han modificado, porque la reforma constitucional de 2011 provocó una serie de impactos, porque el ampliar la competencia históricamente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa también ha provocado juicios con diversas características, de tal suerte que ahora es muy común, pues más común, empezar a encontrar juicios donde tenemos pruebas distintas a las documentales, que incluyen, por supuesto, las pruebas periciales y también la prueba pericial en psicología. ¿Ok? ¿Qué nos dice la ley federal del procedimiento contencioso administrativo respecto a las pruebas? ¿No? Muy importante para mí en este ejercicio de reflexiones, eh, acercarnos al marco normativo actual para que sobre eso podamos desplegar y despejar, ¿no? Las dudas y los comentarios que nosotros debemos de tener respecto a dónde debemos caminar, hacia dónde debemos de seguir como juzgadores, cuál es el papel
el órgano legislativo para corregir, aumentar y aprovechar todas las oportunidades, ¿no? Que al final de cuentas tienen siempre y deben de tener siempre una guía, ¿no? Que esa guía debe de ser el impartir una justicia más adecuada, una justicia más cercana a la verdad, ¿no? Y las pruebas periciales juegan un papel sumamente importante y creo que es hora y es momento de que nosotros empezamos a trabajar y aprovechar todo ese espacio que existe, sin lugar a dudas, en el juicio contencioso administrativo para poder mejorar el desarrollo de los procesos y el impacto que se tiene en las decisiones. El artículo 40 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos dice que en los juicios que se tramiten ante este tribunal, el actor que pretende se reconozca o sea efectivo un derecho subjetivo, debe probar los hechos de los que deriva el derecho. Carga de la prueba. Es el actor el que tiene que probar los hechos y la violación del mismo, ¿no? ¿Cuál es la violación al derecho que se está dando? Cuando esta consista en hechos positivos y el demandado es quien tiene, obviamente, la obligación de atender sus excepciones, ¿no? Aquí vemos obviamente todo este tema del derecho civil y cargas de la prueba que viene ampliamente recogido por el artículo 40, ¿no? Otro elemento muy importante que nos da la normativa actual en materia de pruebas, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, muy importante y a veces creo que no es vista como creo debería de verse o entendida como debería de verse, es la admisibilidad de las pruebas. ¿Qué nos dice? Lo dice tajantemente el artículo 40, segundo párrafo. En los juicios que se tramiten en el tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas. Excepciones, ¿no? La confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición de informes. Esta última, a menos que se limite a hechos que ya consten en documentos que obran en poder de las autoridades. No es momento de que analicemos la razonabilidad, ¿no? Si es realmente aún en este momento histórico, jurídico, sustentable, ¿no? Que sean exceptuadas esas dos pruebas, la confesión de las autoridades mediante la absolución de posiciones y la petición de informes. Eso sería un tema también anexo que evito por cuestiones de tiempo manejarlo, pero sí creo que hay que como poner el asterisquito de crear una reflexión si todavía se sigue justificando, si eso debería de modificarse o hacia dónde deberíamos de caminar en materia de estas dos excepciones. Pero me quedo con la regla general. Serán admisibles toda clase de pruebas. ¿Qué traería con esa admisibilidad? ¿No? Todos los tipos de pruebas, siempre y cuando sean lícitas, deberían de ser admitidas. Recordemos, seguramente algunos de los ponentes que me acompañan el día de hoy ya han comentado, lo repito, el criterio de relevancia de la prueba. Creo que es ese que debe demandar, desde mi punto de vista, debería ser el único criterio en tema de admisibilidad. Si la prueba se relaciona con los hechos, hacia adelante, ¿no? Y tener muchísimo cuidado con no mezclar, ¿no? Temas de desahogo y relevancia, ¿no? De valoración de la prueba y su alcance probatorio con la admisibilidad. Sencillamente es una prueba posible, se relaciona con los hechos, independiente de su suficiencia probatoria, yo debería de admitirla y desahogarla y en su momento otorgarle el valor. Vuelvo a repetir, en los juicios que se tramiten ante el tribunal son admisibles toda clase de pruebas. Permiten también el artículo 40, nos deja la oportunidad que siempre y cuando no se haya dictado sentencia, se puedan presentar pruebas supervenientes, ¿no? Y aquí obviamente se da una vista a la contraparte, por supuesto cuidando todo el tema del elemento de cargas de la prueba, el elemento de audiencia, el elemento de contradicción. No los cuida perfectamente aquí el legislador, siempre y cuando no se dicte sentencia, se pueden presentar pruebas supervenientes por las partes, lo cual considero también muy adecuado. ¿Qué más nos dice el mapa estructural normativo de la Ley Federal Contencioso Administrativo? Nos dice que el magistrado instructor, artículo 41, hasta antes de que cierre la instrucción, para un mejor conocimiento de los hechos, puede acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos. Aquí el criterio de relevancia.
Cualquier documento que tenga relación, el magistrado instructor de oficio puede acordar que se exhiba. ¿Ok? Aquí no hay suplencia de la deficiencia de la queja. ¿Ok? Tiene relación y yo quiero conocerme por los hechos, puedo yo válidamente en el contencioso administrativo requerir como magistrado instructor la exhibición de cualquier documento. Pero no solo eso nos dice el 41, nos dice, también puede el magistrado instructor ordenar la práctica de cualquier diligencia o proveer la preparación y desahogo de la prueba pericial cuando se planteen cuestiones de carácter técnico y no hubiese sido ofrecido por las partes de oficio. Y yo considero que existe un elemento técnico donde yo necesito la opinión de un experto, puedo válidamente ordenar la práctica de una prueba pericial. ¿Ok? No importa que no hubiera sido ofrecida por las partes. Esto es algo muy importante porque aquí este artículo 41 permite precisamente esta facultad, ¿no? De llegarse a unos elementos, rompe o es la excepción a lo que en materia contenciosa nosotros usualmente lo consideramos como una limitación, dado las características formales del juicio, donde no hay suplencia de la deficiencia de la defensa, donde el juez debe ser imparcial y no es un juez que debe de indagar, ¿no? No somos nosotros investigadores, ¿no? Las cargas de las pruebas están. Hay muchas excepciones, hay muchas razones por las cuales los magistrados e instructores deberían de hacer uso de esta facultad, ¿no? Y especialmente hoy, en materia de derechos humanos, cuando estamos frente a un grupo vulnerable, cuando estamos frente a niñas, niños y adolescentes, cuando estamos adultos mayores, cuando estamos en una cuestión de un grupo vulnerable, hay que poner además especial atención en ese tipo de casos, especialmente para buscar corregir asimetrías, para buscar allegarse a la mejor información para poder determinar, para poder emitir un fallo, una resolución con mejores características que se acerquen más a una justicia completa, una justicia más humana, una justicia más transparente. Creo que es muy importante el artículo 41 y creo que debería de ser usado en la práctica eh, con mayor frecuencia. ¿Ok? Bueno, nos vamos ahora a qué nos dice la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo respecto a la prueba pericial. Artículo 43 nos da las normas, ya ahora sí, para cómo vamos a desahogar la prueba, la práctica de la prueba pericial, cómo se va a dar en este expediente del juicio contencioso administrativo. Y dice que cuando recaiga el acuerdo de la contestación, su ampliación se va a requerir a las partes para que presenten a sus peritos para ver si acreditan los requisitos correspondientes, acepten el cargo y protesten su legal desempeño. Se les va a percibir que si no lo hace, o la persona propuesta no acepta el cargo o no reúne los requisitos, solo se va a considerar al perito de quien sí haya cumplimentado ese requerimiento. Estos elementos normalmente han sido y están en ley desde hace décadas y creo que en estos momentos actuales del derecho es tiempo de empezar a pensar algunas cosas, ¿no? Y yo creo que algo muy importante que he visto en la práctica y donde hay algunos precedentes, ya inclusive jurisprudenciales, eh, saber y determinar quién realmente cuenta con los conocimientos necesarios para rendir un examen pericial es un tema que debe revisarse desde dos perspectivas, ¿no? ¿Cuáles son las credenciales, ¿no? que debe de tener un perito? ¿No? ¿Cuáles son las credenciales, conocimientos y experiencia para que precisamente se considere que es apto para poder emitir un dictamen pericial dentro de un juicio? Yo creo que ese es un tema muy importante, ¿no? Yo decía, en materia fiscal, por supuesto, si la materia de fondo analizar es una eh, resolución determinante de un crédito fiscal que contiene elementos de contabilidad y se ofrece una prueba pericial contable, ¿qué es lo que tiene el perito
¿Qué credenciales, qué experiencia, qué documentación tendría que acompañar para demostrar que efectivamente es experto en área de contabilidad? Una cédula profesional, ¿no? Que lo acredita, ¿no? Tiene la certificación del Estado para poder ejercer la profesión de contador público, sería y debería de ser considerado suficiente por sí solo. Si ese contador se graduó, incluso con honores de la carrera de contabilidad, pero no cuenta con ninguna experiencia práctica, ¿no? En el desahogo de dictámenes periciales o en el manejo de las temáticas sobre en específico va a abordarse en la prueba pericial, eso sería suficiente. Todos los contadores son expertos en impuestos sobre la renta de personas físicas, determinamos régimen, todos son expertos en contabilidad gubernamental. Todos los graduados tienen los conocimientos suficientes en cada una de las ramas de la contabilidad, necesariamente. Eso lo extrapolo al campo de derecho. Si nosotros terminamos la licenciatura en derecho, ¿somos expertos todos en todas las áreas del derecho? Podría yo a lo mejor tener un conocimiento, jamás me ostentaría como especialista de ninguna área, creo que es muy pretencioso, pero digamos que soy un explorador, ¿no? Un seguidor, fan del derecho fiscal y administrativo, podría yo, acorde a estos 2 décadas, con más de 2 décadas, dedicándome específicamente a esta materia, podría yo ser experto también y ser citado como experto a un juicio penal, a un juicio que verse sobre eh, derecho familiar, burocrático, civil, mercantil, agrario, laboral. Yo creo que es algo muy importante, ¿ok? Es muy importante reflexionar. ¿Cuáles son las credenciales que debe de tener el experto ofrecido por una de las partes para rendir un dictamen pericial? Ese calificativo, el que va a hacerlo, va a ser el magistrado instructor. Y yo me pregunto, ¿los magistrados instructores cuentan con los conocimientos suficientes para poder distinguir entre quién es experto o no en un tema? ¿No resulta un poco paradójico que precisamente porque no soy experto en un tema, es que recurro a un experto, pero soy yo el que tiene que verificar si cuenta o no con los conocimientos para poder emitir un dictamen pericial? Son preguntas que forman parte de esta reflexión, ¿no? Que quiero hacer el día de hoy. Muy importante, ¿no? Desde 2 ángulos. Cómo determinar quién es el experto y cómo capacitar a los magistrados instructores para poder determinar quién es el experto, cómo poderlo decidir, porque está el arbitrio en nosotros y muy importante. Continuamos con la legislación. Artículo 43. ¿Qué otra regla nos da el artículo 43? Los peritos deben rendir su propio dictamen autónomo e independiente y exponer sus razones o sustentos en que los que se apoyan, por lo que no deberán sustentar sus dictámenes en las respuestas expuestas por otro perito, ni remitirse a ellos para justificar su opinión técnica. Ok, muy completo este párrafo de la legislación. Dice, deben rendir su propio dictamen autónomo e independiente. ¿Y cómo nosotros vamos a poder calificar esa autonomía y esa independencia del perito ofrecido por una de las partes? ¿No? Cuando en la práctica común, en los años que yo llevo al menos en el ejercicio de la magistratura y lo que precedió, además, como secretario proyectista de acuerdos, en la mayoría de los casos, los dictámenes emitidos por los periciales favorecen a la parte que los está ofreciendo. ¿Sí? ¿Cómo debería de calificarlo yo, la autonomía o independencia? ¿No? ¿Qué debería de hacer? ¿Qué ejercicio? Y me voy a salir un poquito aquí, pero bueno, no me voy a salir, pero sí me salgo a lo jurídico para meterlo en lo administrativo. ¿Qué criterios deberían de tener los tribunales? ¿Qué base de datos debería de constatarse para, por ejemplo, advertir en aquellos juicios donde los peritos realmente están alineados a las partes y después a través de un perito o tercero propuesto por el propio tribunal
¿no? Eh, Deja claro que una parte siempre está fallando en un sentido y podríamos no asumir, pero sí estadísticamente medio poner en la mesa que ese perito usualmente sin razones adecuadas siempre tiende a favorecer la parte que les ofrecías. Debería ser, pues deberíamos de hacerlo, sería la pregunta, ¿no? ¿O no es necesario hacerlo? No es necesario saber cómo se están conduciendo los peritos, en cuáles son sus comportamientos en este estándar eh, de, de actuar, estándar profesional. ¿Cómo podríamos nosotros dar un seguimiento estadístico, ¿no? Que nos podría dar elementos precisamente para poder, o cómo evaluamos esa autonomía o independencia, o nomás está ahí para decirles, hey, les recuerdo que son autónomos e independientes, ¿eh? Sí, sí somos autónomos e independientes, y hasta ahí llega, ¿no? Eso es algo como, creo que es una tarea importante, ¿no? Otra reflexión que hacer, ¿no? Deben exponer sus razones o sustentos, por los que, pero no deben de apoyarse en las respuestas expuestas por el otro perito, pero si coinciden, ¿no? O sea, realmente lo que yo creo que no es correcto es que remita, ¿no? Ah, como dijo el otro perito, ¿no? O sea, yo creo que eso sí es lo que no es correcto, sino que deben de justificar sus propias razones, su opinión técnica, eso me queda claro, pero la opinión técnica de otro perito que se supone que es autónomo e independiente, pues, no debería de hacer ruido, ¿no? No debería de contaminar, no debería de afectar, ¿no? Coincido con otro perito, porque efectivamente la metodología que está siguiendo es de acorde a la mía y, y él vio un elemento importante, no sé, ¿no? Eso independientemente que claro que tiene que justificar su propia opinión técnica, ¿no? Nos dice el magistrado instructor, cuando a su juicio deba presidir la diligencia y lo permite la naturaleza de esta, va a señalar lugar y día para el desahogo de la prueba pericial y va a poder pedir a los peritos todas las aclaraciones conducentes y exigirle la práctica de nuevas diligencias. Importantísimo el papel activo del juzgador en las periciales, no pasivo, ¿ok? Están los peritos, están emitiendo sus opiniones técnicas, están haciendo los exámenes correspondientes, están mostrando cuáles son sus resultados, están tratando de comprobar una hipótesis, están tratando de hacer todo lo que tengan que hacer los peritos a través de su trabajo. Hay cuestionarios propuestos por las partes, se va y está el jugador, el magistrado, en medio de todo este escenario tan bonito, donde podría precisamente el juzgador, o debería, como nos indica el propio eh, eh, texto legal, de tener un papel activo. Vámonos a platicar de esto, vámonos a entrarnos, a adentrarnos ahí. Pero el tema no es si puede o no, si tiene la facultad o no, aquí la tiene la facultad. Yo creo que más bien lo que hay que pensar es qué es lo que está sucediendo realmente en la práctica. ¿Hasta dónde realmente se están involucrando los magistrados y jueces? ¿Tienen la formación para poderlo hacer? Si se supone que no son expertos en el tema, deberían de asumir que lo que las partes periciales, perdón, lo que los peritos están diciendo, omito lo de partes, por favor, los peritos propuestos por las partes están dictaminando, deberían aceptarlo como cierto. Si son contradictorias, lo que diga el perito tercero y se acabó, ¿no? La pregunta quizás se responde por sí sola, no, no debería de aceptar, debería de participar, ¿no? Pedir todas las aclaraciones, exigir prácticas nuevas, diligencias, etcétera. Ah, pero olvidamos algo, se supone que no es experto, el magistrado instructor, por eso llamó a otros expertos, ¿no? Entonces me queda muy adecuada, ¿no? Entiendo súper adecuada el tema de que el magistrado instructor pueda hacer aclaraciones y que pueda exigir la práctica de nuevas diligencias, pero la parte que me debe en la realidad es el magistrado instructor está preparado para consumir información de expertos, poderla valorar y en base a ella comprenderla, analizarlo y a su vez por eso poder hacer mejores preguntas, mejores aclaraciones y exigir mejores prácticas, o solo se va a guiar por su sentido común, ¿no? ¿Qué tipo de formación deben de tener los magistrados y los juzgadores en cada una de nuestras áreas para que pueda consumir información proveniente de expertos de áreas distintas a la suya, ¿no? Ahí es donde tenemos que poner un énfasis. Tiene que haber una formación judicial para jueces y magistrados
y ministros mucho más intensa para consumir información fiable, para cuestionar los métodos, para poder entender mejor las situaciones, para que pueda distinguir, donde pueda saber que esto no me cuadra, esta población utilizada no es la adecuada, esta prueba tengo dudas, poder activamente participar, poder, oye, ¿por qué no hacen este otro examen? ¿No? Pero si el magistrado está totalmente lejano, no entiende ni lo mínimo, porque no es su área de expertise, respecto a qué es lo que está sucediendo en el campo técnico, pues entonces yo creo que es aquí donde nos queda debiendo. Tenemos la facultad, pero no tenemos la formación y la capacitación adecuada para explotar al máximo esa facultad. ¿Ok? Tenemos, obviamente, ya dicen los acuerdos por los que se discierne el cargo a cada perito, se le va a conceder un plazo mínimo para que rinden el dictamen y ratifiquen su dictamen. Obviamente, solo aquellos que sean dictaminados van a ser considerados. Nos da la facultad precisamente para ampliar, cuando sea necesario, el plazo para rendir el dictamen pericial o para que se sustituya algún perito, tiene que estar justificada la razón. Y cuando los peritajes de las partes, actualmente juicio contencioso administrativo, perito de la parte actora, perito de la autoridad demandada, cuando existe discrepancia, pues se va a nombrar a un perito tercero que va a rendir su propio dictamen, ¿no? Muy importante, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo con la participación de los peritos terceros. Aquí lo que yo sí creo que es bien, bien importante es el tema de subrayar las diferencias que existen entre los peritajes de la parte actora y la parte demandada. Muy importante poderlos considerar y tenerlos subrayados en un campo, en un área diferente, en un cajoncito diferente, en donde colocamos los coincidentes. Esto yo creo que le va a dar mucha más información al magistrado para poder tomar una mejor decisión. A ver, pero a ver, ¿por qué aquí este perito me dice esto y este me dice otro? Hicieron el mismo tipo de método, ¿no? Utilizaron la misma técnica, utilizaron el mismo examen, el mismo test, pero que ahí están llegando diferentes resultados. Perito tercero, a ver, dime tú y después dime por qué no están coincidiendo, qué será la razón, ¿no? Ustedes son los expertos, yo los escucho, ¿no? Ustedes son los que manejan esa ciencia, ese arte sobre cuál versa el peritaje, y yo necesito precisamente la mayor información posible para tomar una mejor decisión y basarme en ella, ¿no? Los peritos terceros son cubiertos por el tribunal. Hay una excepción cuando haya perito tercero evaluador, que debe recaer en una institución de crédito, y eso sí, sí se deben de cubrir los honorarios por las partes, ¿no? Pero generalmente también es muy adecuado que no haya ninguna costa judicial, precisamente por la intervención del perito tercero, y le da también una imparcialidad mejor al juicio, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? De las facultades establecidas precisamente en el contencioso administrativo, pues tenemos alguna muy importante, que es precisamente la posibilidad de hacer una junta de peritos, en la cual el magistrado instructor va a reunir a los peritos y va a poder plantearles aclaraciones en relación a los dictámenes. El magistrado instructor es el que va a citar el lugar, día y hora, va a citar a los peritos para precisamente realizar esta junta. No es una junta, yo creo que muy importante, que también debe empezar a usarse con mucho mayor ahínco, pero se va a poder usar solo en la medida en que los magistrados instructores empiecen a calificar y analizar con más cuidado los dictámenes periciales. Si se fijan aquí, el magistrado instructor ya tiene que hacer un análisis inmediato de lo que sucedió con los dictámenes, ¿no? Para poder conocer su contenido, porque solamente así va a poder decir, oye, aquí necesito una junta, ¿no? Porque solo tengo 3 días, ¿no? Según la ley, ¿no? Para poder precisamente hacer estas aclaraciones, este reunión de peritos. Lo veo súper sana, creo que debe de empezarse a utilizar con mayor ahínco en el juicio contencioso administrativo federal. ¿Qué nos dice la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo respecto a la valoración de las pruebas? Ya hemos visto admisibilidad, fase 1, desahogo, fase 2, y pasamos a la fase 3, valoración de las pruebas. Y nos dice el juicio contencioso administrativo, artículo 46 en su ley,
hacen prueba plena la confesión expresa de las partes. Y aquí tenemos una prueba tasada. Las presunciones legales que no admiten prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, incluyendo los digitales. Volvemos, ¿no? Presunciones de legalidad, la trascendencia del acto administrativo en papel, se presume cierto todo lo que ahí dice, ¿no? Bueno, nos dice también el propio artículo 46 que si en esos documentos públicos citados se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos solo prueban que ante la autoridad que expidió ese acto, esas declaraciones se hicieron, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. ¿Ok? No se prueba el hecho, se prueba que la persona manifestó eso. ¿Ok? El hecho que pudo haber hecho, ¿no? Entonces, el que pudo haber sido materia o objeto precisamente del procedimiento. Es muy importante aquí, no repito otra vez, lo que se demuestra es nada más que efectivamente se hicieron esa declaración o esa manifestación, pero no prueban la verdad de lo declarado o lo manifestado, ¿no? Por lo tanto, aquí cabe precisamente, ¿no?, la prueba respecto a eso que es declarado o manifestado, ¿no? También nos dice el artículo 46, cuando se trata de actos de comprobación de las autoridades administrativas, se entienden legalmente afirmados los hechos en que constan las actas respectivas. Subraya y subraya y subraya que la presunción de legalidad de los actos de autoridad que contiene un documento público. Pero, ¿qué nos dice respecto al valor de las pruebas periciales, así como de la testimonial? Nos dice el artículo 46 de su fracción cuarta, el valor de las pruebas pericial y testimonial, así como la de demás pruebas, queda a la prudente apreciación de la sala. Prueba pericial queda a prudente arbitrio del juzgador. Yo creo que este es un principio que debe de empezar a, a reflexionarse. Yo creo que debe ser objeto de reflexión. Lo he comentado en algunas otras participaciones. El juez de ninguna manera debe de considerarse, y no lo es, perito de perito. Precisamente por eso es que la legislación permite que nosotros acudamos al conocimiento del experto, porque no contamos con esos conocimientos. Entonces, el hecho de que al final no importa lo que los expertos digan, sino lo que yo crea, ¿sí?, o lo que yo considere, ¿sí?, lo que el juzgador, lo que el magistrado instructor respectivo considere, yo soy el que le voy a dar valor probatorio. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el malentendimiento, precisamente esa apreciación, ¿no?, esa libre apreciación de la prueba, esa libre valoración de la prueba. Me parece muy importante esa discrecionalidad que debe de existir. Una discrecionalidad no es mala, no es no, sinónimo de arbitrariedad, ¿no? Me parece muy adecuado que los sistemas jurídicos le den ciertas libertades a los juzgadores, pero creo que también tiene que darle el lugar que le corresponde al experto y al conocimiento que proviene precisamente de los expertos. Creo que es algo que debe una y otra vez valorarse, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy, muy importante. Aquí hay una reflexión muy importante que hacer hasta dónde, porque la prueba pericial vieron todas las reglas que están sujetas, ya estamos viendo todas las implicaciones que tienen, cómo nos pueden ayudar a emitir una mejor resolución de una manera mucho más fundada, de una manera más sólida, que contenga precisamente evidencia en diferentes sentidos, ¿no?, con elementos externos, objetivos, etcétera, etcétera, para que al final de todas maneras nos digan, pues, como quiera el juzgador. Él va a decir, ¿no?, de qué se trata y hasta dónde, ¿no? Nos dice también la ley, cuando por el enlace de las pruebas rendidas y por las presunciones formadas, la sala adquiera convicción distinta acerca de los hechos en materia de litigio, va a poder valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores, debiendo fundar razonadamente esta parte en su sentencia, ¿no? Entonces aquí tenemos otra vez esa discrecionalidad. No importa, ¿no?, las pruebas confrontadas, no importa nada.
Si tú al final, juzgador, llegas a una convicción distinta, lo único que te pido, dice el legislador, es que la fundes razonadamente en tu sentencia. Estoy de acuerdo, pero hay que tener cuidado, ¿no? Debe de ser muy cuidadoso este apartado. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí en esta legislación del contencioso administrativo, donde hay una autoridad, donde cotidianamente es necesario ofrecer, desahogar y finalmente otorgar un valor probatorio a pruebas periciales? Yo creo que es importantísimo que nosotros avancemos en el sentido de capacitar adecuadamente a los magistrados y a los jueces para que logren llegar precisamente a una formación que les permita consumir ese conocimiento científico, todo valor de conocimiento científico, que es un tema importante, y pueda emitir mejores resoluciones. Debe tener una participación más activa, pero para que tenga el juzgador una participación más activa en el desahogo de las pruebas periciales, incluyendo la prueba pericial psicológica, es íntimamente necesario que haya una preparación adecuada del juzgador. Si no, lo que va a suceder es lo que en ocasiones suceda, es que sencillamente lo que dicen los peritos es lo que es, ¿no? He visto muchas sentencias donde básicamente cuando hay una cuestión en disputa, el juzgador lo que hace, el perito dijo esto, el otro perito dijo lo siguiente, el tercero dijo esto y por lo tanto resuelvo acorde a lo que dijo el perito y vámonos. Entonces básicamente no está teniendo, pareciera que el juzgador es el perito. No, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Como podemos ver, hay muchos temas, muchas situaciones y algunas problemáticas que creo que debemos nosotros atender para prosperar en el tema de la utilización de conocimiento de expertos, ¿no? Debemos de insistir en que una de las pruebas empleadas para conocer la verdad consiste en la opinión de un experto. Ese conocimiento entra al proceso a través del ofrecimiento de una prueba pericial. El juez escucha y aprende del experto, pero no de manera directa usualmente, sino indirecta, ¿no? Aquí hay que tratar de lograr que el juez, el magistrado, los magistrados tengan acceso, ¿no?, al objeto de la prueba pericial, ¿no? Y no que se desahoguen las pruebas periciales lejos de él y solo atender a lo que los dictámenes dicen. ¿Ok? Una de las problemáticas más acentuadas en este tema, como mencioné, es quién tiene el carácter de experto y quién es apto para concederle tal calificativo a alguien, especialmente como lo comenté, que resulta paradójico que el juez que recurre a un experto en un área que no domina sea quien califique sus credenciales. Otro tema importante es cuál es el papel que tiene el perito, que juega el perito dentro del juicio. Hasta donde el perito inclusive debería de proponer a lo mejor algunas pruebas extras, aclarar puntos que no vengan en los cuestionarios propuestos ni por las partes, ni por el juez, porque ese conocimiento experto puede decir, oigan, no están pasando por alto esto. Es muy importante hacerlo, pero al final de cuentas, su participación pasiva, en algunos de los casos, no le permite al perito experto dar opiniones ajenas a aquellas contenidas en los cuestionarios propuestos por las partes o en las ampliaciones realizadas incluso por el propio magistrado o la contraparte. Todo se queda como encapsulado. Nosotros debemos de darle un papel más preponderante a los peritos que puedan ayudarnos a conocer la verdad. No significa que porque ellos lo hagan lo vamos a considerar, ni que podamos permitir que varíen la litis, sino sí ellos con su experiencia pueden ayudarnos a tener mejores elementos para poder decidir. Otro tema importante también que creo que hay que reflexionar es cuál es el papel del perito dentro del juicio y cómo debe de conducirse respecto a este perito, el magistrado. ¿Cuál es el papel del juez? ¿Cómo debe de relacionarse con los peritos? ¿Hasta dónde debe de intervenir? ¿No? Especialmente en pruebas que se relacionan, creo yo, con daño moral, con
con afectaciones muy particulares. Creo que es muy cuidadoso con eso. Creo que el juez debe estar ahí, presente, precisamente como parte de la humanización de la justicia, ¿no? El juez, el juzgador no debe estar lejos de las partes, ni en los procedimientos, ni en los peritos, debe estar lo más cerca posible. Eso le va a dar una sensibilidad y le va a ayudar a emitir una mejor decisión y no subjetiva, ¿eh? Pero creo que debemos empezar a cambiar toda esa parte, que lo subjetivo y verlo como algo malo, ¿no? Lo subjetivo es muy válido y permite un sistema de justicia mucho más humano, ¿no? ¿Qué cualidades y formación debe de tener el juez para poder realmente interactuar con suficiencia con el experto? ¿No? Lo comentaba, qué capacitación le deberíamos dar a los jueces, a los magistrados para poder lograr una mejor preparación? ¿Qué criterios deben considerarse para admitir, desahogar y valorar las pruebas periciales? ¿Hasta dónde vamos a normar aquí? Realmente debemos de seguir comprometidos con esta línea de la libre apreciación de la prueba por parte de los magistrados. Deberíamos darle un poquito más de peso. ¿Qué deberíamos de hacer ahí, no? En materia de admisibilidad, yo repito, el criterio de relevancia para mí es el único criterio que debería de prevalecer. Si la pruebas tienen relación con los hechos, vamos a tomar una mejor decisión en lugar de excluirla del sistema, ¿no? No debemos nosotros excluir las pruebas porque su suficiencia probatoria es meramente indiciaria, por ejemplo. No tiene caso porque la testimonial no va a lograr desvirtuar tal hecho que ya está en un documento público. No, hay que desahogarla, ¿no? Hay muchas cosas alrededor de la valoración de la prueba que seguramente se han comentado a lo largo del presente Congreso, que no voy a abundar en este momento, pero definitivamente entre mayores elementos tengamos los juzgadores, mejor va a ser la decisión. Necesitamos magistrados que se involucren con los periciales, no que acepten todo lo que viene en los peritos de las partes y todo lo que viene en el perito tercero, ¿no? El juez debe justificar por qué considera adecuadas las razones y las conclusiones expuestas en cada perito, no darlas por sentado. En las sentencias debe de venir un razonamiento realizado por el magistrado instructor en donde califique, ¿no?, los elementos que está considerando y que está tomando en cuenta para emitir una decisión basada en los periciales y no solamente transcribir la pericial y asumirla como propia, ¿no? Hay que distinguir entre hechos y opiniones, entre dictámenes científicos objetivos y dictámenes científicos de opinión. Hay que entender también el carácter testimonial que tienen algunos dictámenes periciales, ¿ok? La opinión del experto tiene diferentes calificativos, ¿no? Una cosa es una opinión, ¿no?, científica derivada del conocimiento, es una mera opinión, y otra cosa es realmente un resultado mucho más científico, ¿no? Hay que poner atención en las discrepancias entre los peritos. Ahí hay mucha información tácita, ¿no? ¿Por qué los peritos no están llegando a las mismas razones, ¿no? ¿Por qué hay esas discrepancias, ¿no? Debemos de recordar también que la calificación de algo como científico, ya sea un conocimiento, una teoría, una idea, una proposición, un experimento, una práctica, ¿no? Calificarlo como científico no debe de necesariamente de considerarse como fiable al 100%, ¿no? El conocimiento científico ahora tiene otras bases y esas bases invitan precisamente a hacer estos ejercicios cuidadosos para ya no asumir todo como una verdad, como sucedía en el pasado, ¿no? Sino más bien evidencia en determinado sentido que se va sumando una y otra vez y nos ayudan a tener un conocimiento mucho más claro de las cosas y de cómo el mundo que nos rodea nos afecta, ¿no? Eh, otras recomendaciones que yo podría dar, creo que hay que ser cuidadoso con la selección de los peritos, ¿no? Como los métodos de insaculación, el sorteo por lista, donde lo que están buscando, estos métodos, precisamente que hay imparcialidad en la selección de peritos, terceros principalmente, pero si bien es cierto, pues sí ayuda a la imparcialidad, no influye necesariamente en la calidad de las pruebas. Yo opto más precisamente porque esos peritos sean elegidos acorde precisamente a ese conocimiento y expertise que tienen y quién es el mejor perito para determinado asunto. Los jueces deberían de tener acceso a todas esas fuentes de información, de datos curriculares, para poder decir, yo creo que el mejor perito para este caso es fulanito de tal, y participar en la elección
del perito y no asumir que todos los peritos tienen el mismo conocimiento para todo tipo de asuntos, porque no funciona así en la realidad, ¿no? El perito más adecuado para satisfacer las necesidades epistémicas de cada caso es distinto y hay que buscarlo, ¿no? Debe haber incentivos para el perito seleccionado para que se conduzca con independencia sus intereses personales. Tenemos que buscar, ¿no? Cómo facilitar el acervo probatorio de pruebas periciales relevantes, ¿no? Para que la valoración y la calidad que queda, valoración del juez, ayude a tomar mejores decisiones, incluyendo la de quién es el experto, cómo es el expertise precisamente de cada uno de los peritos. Yo con esto terminaría mi exposición el día de hoy, esperando haberles dejado algunas reflexiones y un entendimiento de lo que sucede en el juicio contencioso administrativo federal, por lo que hace al tema de pruebas periciales. Agradezco muchísimo su tiempo y les envío un cordial saludo.